Mi esposo obligaba a nuestra hija a decirle, «Tío», para que su primer amor nunca supiera que existíamos. Nuestra hija le regaló 100 cupones de perdón. Él le dijo que rompiera uno cada vez que eligiera a otra niña antes que a ella. El día que cumplió 6 años, solo quedaban 3 y los fuegos artificiales que ella creyó que eran suyos deletrearon el nombre de otra niña. Alexander ya se había dado cuenta de que yo dejé de intentar detenerlo. Cada vez que inventaba un pretexto para ir a ver a Charlotte Clark y a su hija. Ni siquiera nuestra hija lloraba. En el momento en que dio un paso hacia la puerta, Kimmy agarró un cupón de perdón y le preguntó con cuidado, «Tío Alex, hoy puedes no ir a verlas y quedarte en la casa con mamá y conmigo». Alexander no dejó de caminar. Su voz llegó desde la puerta con un dejo de fastidio. «Kimmy, pórtate bien. Pearl está enferma y tengo que cuidarla. De todos modos, te quedan muchos cupones. Nada más rompe este. Acuérdate de perdonarme después de usarlo». A Kimmy se le pusieron rojos los ojos. Rompió el cupón en pedacitos y lo tiró a la basura, mirando la mesa donde ya nada más quedaban 2. Ahí supe que el día en que nos íbamos a ir ya no estaba lejos. Kimmy se quedó mirando la puerta un buen rato con los ojos llenos de lágrimas que se negó a dejar caer. Me acerqué y la abracé, pero ella me agarró la orilla de la blusa y me miró hacia arriba con la voz quebrada. «Mamá, ¿por qué no le caigo bien al tío Alex? No soy una niña buena». Se me cerró la garganta. Le acaricié el pelo. «Kimmy, tú eres mi tesoro más portado, y al tío Alex sí le caes bien. Lo que pasa es que alguien se enfermó y él fue a ayudar». Kimmy asintió y no preguntó nada más. Yo sabía que no se lo había creído. Nada más no quería que yo también estuviera triste. La cargué hasta la mesa y saqué el pastel que habíamos horneado juntas esa mañana. Encendí las velas. Kimmy estaba a punto de pedir su deseo cuando se escucharon fuegos artificiales afuera de la ventana. Y entonces la voz de Alexander sonó desde la pantalla gigante junto al río. Estaba parado en el centro con la expresión más tierna del mundo. «Hoy es el cumpleaños de una niña muy especial. Quiero felicitarla desde aquí. Todos los fuegos artificiales de la ciudad son para ella». A Kimmy, que tenía los ojos clavados en la pantalla, se le iluminó la cara. Me abrazó la pierna y se rió. «Mamá, el tío Alex sí se acordó de mi cumpleaños. No se le olvidó». Le sonreí y le toqué el pelo. Tenía las mejillas rojas de emoción y un papelito verde en la mano. «Mamá, mi deseo de este año es devolverle al tío Alex el cupón de perdón de hoy. Él fue a ayudar a alguien, pero igual se acordó de mi cumpleaños. No debí romperlo». Los fuegos artificiales estallaron justo a la medianoche, y las palabras que dibujaron en el cielo nos atravesaron los ojos como cuchillos. «Querida Pearl, feliz 5º cumpleaños. Con amor, papá Alexander». Entre los truenos, Kimmy tiró el cupón que traía en la mano y aventó los 2 que quedaban al bote de basura. «Nunca más voy a perdonar al tío Alex», lo dijo y se fue corriendo a su cuarto. Cuando entré, ya estaba hecha bolita en su cama, dormida, con las mejillas marcadas de lágrimas y abrazando una foto de los 3 en el parque de diversiones. Kimmy adoraba esa foto. Era la única que teníamos de nuestra familia de 3. Poco después, Alexander compró el parque de diversiones entero como regalo de cumpleaños para Pearl, porque ella dijo que le gustaba. Kimmy nunca volvió a pedir que la lleváramos a un parque. Le guardé la foto, le limpié la cara y la dejé dormir. A la mañana siguiente le hablé a una abogada de divorcios. Cuando colgué, Kimmy se asomó por detrás de la puerta y entró corriendo a abrazarme las piernas. Tragándome la amargura, le pregunté, «Mi amor, si mamá se divorcia del tío Alex, ¿tú prefieres quedarte con él o venirte conmigo?» Se le tensaron los brazos y bajó la cabeza. «De verdad nos tenemos que ir, mamá. El tío Alex me prometió que cuando cumpla 7 años me va a dejar decirle, papá, ¿podemos esperar un poquito más? ¿Le damos una oportunidad más?» Se me apretó el pecho. En todos esos años, Alexander se negó a hacer pública nuestra relación para que Charlotte no se hiciera ideas. Pero lo peor no era eso. A nuestra hija no le permitió decirle papá desde el día en que nació. Me acuerdo de la única vez que Kimmy juntó valor y le dijo, «Papá». Él explotó. La hizo arrodillarse en la entrada de la casa y gritar, «¡Tío Alex!», 3000 veces hasta que casi se quedó sin voz. Desde entonces, ni en la casa ni afuera, volvió a atreverse a decirle, «Papá, nada más, tío Alex».
y ahora estaba frente a mí sacando del basurero los cupones que había tirado el día anterior. Mira, mamá, todavía queda uno. Vamos a darle una oportunidad más. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y una determinación que me destrozó. Le acaricié el pelo, suspiré y le dije que sí. Alexander no volvió a la casa desde ese día. Una tarde, Kimmy me trajo una invitación con los ojos llenos de esperanza. Mamá, la maestra dijo que los dos papás tienen que ir a la reunión. ¿Puedes ir con el tío Alex? Es que les prometí a mis compañeros que iban a conocer a mi papá. Agarré la invitación con dudas, pero al ver esa cara de ilusión, no fui capaz de decepcionarla. En 5 años de matrimonio, Alexander nunca había ido a una sola reunión escolar. Le marqué para confirmar. Contestó una voz de niña. Bueno, ¿buscas a mi papá? Alexander se está bañando. Ya va a salir. Se me enterraron las uñas en la palma. Colgué. Justo cuando iba a decirle a Kimmy que el tío Alex no iba a poder ir, él me devolvió la llamada. Isabela, la niña está chiquita y no distingue entre tío Alex y papá. No malinterpretes, Kimmy es mi única hija. Sonaba patético tratando de explicarse. Jugando con el último cupón que quedaba, le pregunté fría. ¿Vas a ir a la reunión de padres de Kimmy? Alexander iban a hablar, pero lo corté. Ya te perdiste su cumpleaños. ¿También te vas a perder la reunión? Alexander se quedó callado un rato largo. Voy a ir esta vez. Sí, voy a ir. Kimmy está enojada. ¿Le puedes explicar? En cuanto tuve una respuesta clara, colgué. Kimmy me vio asentir y pegó un brinco de felicidad. Todavía faltaban varios días y ya había empezado a escoger qué ropa se iba a poner. El día de la reunión se levantó temprano y me pidió que le hiciera una trenza bonita. Se puso su conjunto favorito con los ojos brillantes y la sonrisa completa. Verla tan ilusionada me formó un nudo en el pecho. Le escribí a Alexander. Alexander, no se te olvide que prometiste ir hoy a la reunión de Kimmy. Me contestó con un mensaje de voz. Vayan tú y Kimmy adelantándose. Yo llego al rato. Atrás se escuchaba a Pearl diciéndole papá y a Charlotte diciéndole mamá. Efectivamente, nos estaba volviendo a engañar. Todo ese cuento de las horas extra era un pretexto para estar con esas dos. Antes yo le habría hecho un escándalo. Ahora nada más le contesté en frío. Si vuelves a decepcionar a Kimmy, esta vez ya no te va a perdonar. Y me fui manejando con mi hija a la escuela sin esperar respuesta. La reunión estaba a punto de empezar y Alexander no llegaba. Kimmy no dejaba de voltear hacia la puerta. Le escribí para apurarlo. Me contestó que había surgido una emergencia en la empresa y que no iba a poder asistir. Estaba pensando cómo explicárselo a Kimmy sin lastimarla cuando vi que ella miraba hacia la puerta con la cara completamente blanca. Seguí su mirada. Alexander, el que estaba demasiado ocupado para venir, acababa de entrar al salón. Al principio pensé que quería darle una sorpresa a Kimmy. Ya iba a levantar la mano para llamarlo. Y entonces vi a Charlotte agarrada de su brazo y a él cargando a Pearl pegadita al pecho. Los tres parecían una familia. Se me congeló el brazo en el aire y se me cayó solo. Alexander no nos vio. Se sentó con toda naturalidad con Pearl en brazos y Charlotte al lado, en los lugares de los papás de Pearl. Volteé rápido a ver a mi hija. Tenía la cabeza agachada y sobre el escritorio que estaba seco hace un momento. Ahora había un charquito. La abracé y de repente aparecieron varios niños alrededor de ella. «Kimberly Morrison, ¿no dijiste que ibas a traer a tu papá? ¿Dónde está? Estabas mintiendo. Eres una bastarda sin papá». Kimmy mantuvo la cabeza agachada. Se le pusieron las orejas rojas. De repente la levantó con los ojos hinchados y gritó. «Sí tengo papá. Los bastardos sin papá son ustedes». Y entonces estiró el dedo con todas sus fuerzas hacia Alexander. «Tío Alex, ese de allá es mi papá». Las palabras de Kimmy hicieron estallar el salón. Los ojos de los otros papás iban de mí a Charlotte y a Alexander, viendo lo idénticas que eran las caras de Kimmy y de él. Todos empezaron a suponer que Charlotte y Pearl eran la amante y la hija ilegítima, y que yo los acababa de agarrar en el acto. Pearl se soltó a llorar de inmediato. «Este es mi papá, no el tuyo. Ya es bastante malo que me molestes en la escuela todos los días». Yo ya iba a hablar cuando Kimmy me agarró fuerte de la blusa. Entendí que no quería que yo dijera nada. Tenía los ojos llenos de lágrimas clavados en Alexander, y Alexander se puso sin dudarlo del lado de Pearl, actuando como si nunca en su vida hubiera conocido a Kimmy.
Su voz salió severa y acusadora. ¿De quién es esta niña? ¿Cómo se atreve a molestar a otros niños? Ven acá y discúlpate con Pearl. Con esas palabras se separó de Kimmy y de mí por completo, y de paso limpió a Charlotte y a Pearl de toda sospecha. Yo me puse furiosa y quise encararlo, pero Kimmy habló primero con una voz chiquita y llorosa. Perdón, tío Alex. Después se lanzó a mis brazos. Mamá, quiero irme a la casa. ¿Me llevas a la casa? Ya nada más me importaba ella. La cargué y salí de ahí. En el camino de regreso, Kimmy aventó el último cupón de perdón por la ventana del coche. Ese papelito verde se lo llevó el viento y desapareció. Esa noche empaqué todas mis cosas y las de Kimmy y destruí lo que no nos podíamos llevar hasta que no quedó ni un rastro de nosotras en esa casa. Dejé los papeles del divorcio y el frasco de los cupones ya vacío sobre la mesa de la sala, y agarré la mano de mi hija y nos subimos a un avión al extranjero. Afuera de la ventana, las luces de la pista se volvieron rayas de ámbar y oro antes de hundirse bajo las nubes. La ciudad donde me pasé 7 años haciéndome chiquita en las sombras se disolvió en la noche. Kimmy estaba sentada a mi lado con las manos en el regazo. No preguntó a dónde íbamos. No pidió su oso ni sus cuentos, cuando la aeromoza le llevó una toalla caliente y un jugo. Kimmy levantó la vista, sonrió apenas y susurró. Gracias, señora. No tenía ni una lágrima en la cara. Eso fue lo que más me rompió el corazón. Una niña que hace berrinche todavía cree que llorar puede cambiar la decisión de un adulto. Una niña callada ya aceptó que su dolor es invisible. La acomodé en mis brazos. Ella recargó la frente en mi clavícula. Mamá, aquí estoy, mi amor. El tío Alex va a ir a nuestra casa nueva. Se me cerró el pecho. Le acaricié el pelo. No, mi amor. El tío Alex se queda en su casa, y nosotras vamos a vivir en la nuestra. Kimmy se quedó quieta un rato largo. Después se separó lo suficiente para mirarme a los ojos. Está bien, dijo bajito. De todos modos ya no le quedan cupones. Volteó hacia la ventana, cerró los ojos y en 10 minutos estaba dormida. Yo me quedé despierta a las 14 horas de vuelo. En algún momento saqué mi celular, le quité la tarjeta SIM, la partí en 2 y tiré los pedazos en la bolsa del asiento. Del otro lado del mundo estaba amaneciendo sobre la casa de Alexander. Él se había quedado en el hospital hasta las 4 de la mañana. A Pierre le había dado un dolor de oído que Charlotte insistió entre lágrimas, que fue por el estrés del salón. En su cabeza, lo de la escuela había sido otro pleito doméstico menor. Esperaba llegar, encontrarme haciendo el desayuno y escuchar a Kimmy corriendo por el pasillo. Hasta le había pedido a su asistente una casa de muñecas de edición limitada para dejarla en la entrada como disculpa. Cuando abrió la puerta a las 6:30, la casa estaba a oscuras. Isabela llamó aflojándose la corbata. Kimmy, nadie contestó. No había olor a café ni caricaturas en la tele. Prendió la luz. La sala se veía impecable, tan impecable que resultaba antinatural. Sobre la mesa del comedor, donde Kimmy siempre dejaba sus colores, no había nada, solo un sobre grueso y un frasco de cristal. Abrió el sobre primero. Adentro estaba el convenio de divorcio completo. Yo había firmado cada página con la mano perfectamente estable. Renuncié a todo, al fideicomiso de su familia, a sus acciones, a sus propiedades, a la pensión que me correspondía. Exigí nada más 2 cosas: la custodia total de Kimberly Morrison y que él nunca se acercara a menos de 8 kilómetros de ella. Junto al sobre, el frasco de cristal estaba vacío. No quedaba un solo papelito verde adentro. Alexander corrió al cuarto de Kimmy. El cuarto rosa estaba vacío, la cama sin sábanas, el librero sin un solo libro, la pared donde ella pegaba orgullosa sus dibujos del kinder, limpia, hasta le raspamos el pegamento a la pintura. Lo único que quedaba era un bote de basura chiquito junto a la puerta. Adentro estaban las fotos familiares enmarcadas, las únicas que él nos había dejado tomar en privado. En cada una, la imagen de Kimmy y la mía habían sido recortadas con tijeras, dejando nada más su figura solitaria frente a playas, jardines y mesas de cumpleaños. Junto a las fotos había un dibujo, una niña agarrada de la mano de un hombre alto debajo de un sol arriba. Las palabras papá y Kimmy estaban tachadas con plumón negro una y otra vez, y debajo de los rayones, con letra temblorosa de niña de 6 años, decía el tío Alex de nadie. A Alexander le temblaron los dedos al sacar el papel del bote. Le marcó a su jefe de seguridad.
Encuentren a Isabela, ordenó con la voz quebrándose en la casa vacía. Encuentren a dónde se llevó a Miña. Revisen los hoteles, las estaciones, los aeropuertos. Ahora, a las 6:00 de la mañana, Alexander Morrison todavía no entendía lo que había perdido. Creía que era un berrinche. Creía que íbamos a volver antes de la cena, y le faltaban 2 cosas por descubrir. La primera, ¿por qué yo pude firmar renunciando a cada centavo suyo sin que me temblara la mano? ¿Quién era yo antes de casarme con él? La segunda, que le faltaban 2 años para volver a ver a Kimi, y que ese día, arrodillado en el piso frente a la reja de una escuela, ella le iba a decir la única frase que él no iba a poder olvidar nunca. Durante las primeras 48 horas, Alexander siguió convencido de que iba a encontrarnos antes de la cena. Semanas después, Rachel B., la abogada que llevó mi divorcio, me contó con una precisión casi cruel todo lo que hizo durante esos 2 días. Alexander Morrison era director ejecutivo de Morrison Holdings. Su familia tenía influencia en el comercio, los envíos y el mercado inmobiliario de la ciudad, y él estaba acostumbrado a que una llamada bastara para abrir una puerta, conseguir una dirección o hacer aparecer a una persona. Por eso mi desaparición no le pareció posible. No al principio ordenó a su equipo de seguridad que revisara hoteles, estaciones, aeropuertos y agencias de alquiler. Envió investigadores a cada propiedad que alguna vez hubiera estado vinculada a mi apellido de soltera. Hizo vigilar mis cuentas bancarias antiguas esperando que apareciera una compra en un supermercado, un retiro de efectivo, una reserva, cualquier movimiento que pudiera convertirnos otra vez en un punto sobre su mapa. No encontró nada. Durante la primera noche, llamó tantas veces a mi número que su teléfono terminó marcando de memoria una línea desconectada. Después probó con el teléfono de la casa, con antiguos empleados de mi familia, con personas a las que yo no hablaba desde hacía años. No preguntaba si sabían dónde estaba, exigía que se lo dijeran. Nadie podía darle una respuesta. La mañana del segundo día todavía hablaba de mí como si estuviera haciendo un berrinche. Cuando Isabela se calme, va a regresar, le dijo a su asistente. Mantén libre mi agenda de esta tarde. También pidió que no devolvieran la casa de muñecas que había comprado para Kimi. La dejó cerrada en una caja enorme junto a la entrada, como si un juguete pudiera esperar por nosotras y arreglar todo cuando volviéramos. Pero al llegar la noche, la caja seguía ahí. La casa continuaba en silencio y por primera vez Alexander empezó a entender que no se trataba de una pelea. Al tercer día, Rachel entró a su oficina en el piso 72 de la Torre Morrison. No fue sola. La acompañaban 2 socios principales de uno de los despachos de litigios civiles más temidos de la ciudad. Alexander ni siquiera les ofreció asiento. Llevaba la camisa arrugada, las mangas remangadas y unas ojeras oscuras que, según Rachel, hacían que pareciera varios años mayor. Había dormido poco. Sobre el escritorio tenía impresiones de movimientos bancarios, fotografías de aeropuertos, listas de hoteles y reportes de seguridad. En cuanto vio a Rachel, apoyó las 2 manos sobre el escritorio. ¿Dónde están? Rachel dejó su bolso junto a una silla. Buenos días, señor Morrison. No me interesan los buenos días. Sé que Isabela acudió a usted. Dígale que esto ya llegó demasiado lejos. Rachel sacó una carpeta de cuero negro. Alexander siguió hablando cada vez más rápido. Estoy dispuesto a pasar por alto los papeles del divorcio. Compraré una casa al lado de la escuela. Kimi podrá llamarme papá, Alexander o como quiera. Haré una declaración pública, lo que haga falta. Solo dígale a Isabela que traiga a mi hija a casa. Rachel colocó la carpeta frente a él. No vine a negociar sus problemas matrimoniales, señor Morrison. Entonces, ¿a qué vino? A entregarle la notificación formal de renuncia absoluta de bienes, la resolución de divorcio tramitada conforme a las cláusulas de abandono previstas en su acuerdo prenupcial y la documentación relativa al registro legal de Kimberly. Alexander dejó de moverse. ¿Qué acaba de decir? Que Isabela disolvió legalmente el matrimonio. Él soltó una risa corta, incrédula. Eso no puede hacerse sin mí. En su caso, sí. Rachel abrió la carpeta y señaló varias páginas. 6 años antes, cuando Alexander insistió en redactar un acuerdo prenupcial, lo bastante discreto para que Charlotte jamás sospechara que estaba casado, había exigido una cláusula destinada a proteger sus activos. Según esa cláusula,
Si uno de los cónyuges abandonaba de hecho la convivencia durante más de 180 días de un año, el otro podía solicitar la disolución unilateral sin reclamar participación económica. Alexander había creído que aquella cláusula solo podía beneficiarlo a él. Rachel había documentado los últimos 3 años. 214 noches, dijo. ¿Qué? 214 noches fuera del domicilio conyugal durante el último periodo computable en la residencia de Charlotte Clark, acompañándola en viajes privados o alojándose cerca de ella. La cara de Alexander perdió color. Eso fue ayuda. Charlotte estaba enferma. La ley no distingue entre caridad y abandono doméstico, cuando el resultado es el mismo. Yo no abandoné a Isabela. Rachel lo miró sin pestañear. Su hija tuvo que presentarlo como su tío durante 6 años. Él apretó la mandíbula. Eso no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver con esto. Alexander dio la vuelta al escritorio y tomó una de las hojas como si buscara un error técnico capaz de salvarlo. Bien, si quiere divorciarse, que se divorcie, pero no puede desaparecer con Kimi y tampoco puede renunciar a todo así. ¿Qué pretende? Que yo crea que se fue sin dinero. Rachel cerró la carpeta despacio. Señor Morrison, Isabela no se fue con su dinero. Entonces, ¿con qué dinero se fue? Fue ahí cuando Rachel le dio la primera respuesta que él no estaba preparado para escuchar. Con el suyo, Alexander frunció el ceño. ¿De qué está hablando? Usted pasó 5 años creyendo que Isabela era una ama de casa sin carrera, sin recursos propios y sin ningún sitio al cual ir. Antes de casarse con usted, Isabela era la única beneficiaria del Linwood Architectural Heritage Trust. El silencio se hizo tan espeso que, según Rachel, hasta los 2 socios que la acompañaban dejaron de mover los papeles. Alexander parpadeó. Eso es imposible. Cumplió 30 años el mes pasado. El fideicomiso offshore alcanzó su fecha de maduración. 3 semanas antes de marcharse, liquidó sus participaciones domésticas a través de una firma privada internacional. Él se dejó caer contra el respaldo de la silla. De pronto, mi renuncia a sus acciones, sus propiedades y su dinero ya no parecía un acto impulsivo. Era exactamente lo contrario. Alexander miró la firma al pie del convenio. Ella planeó esto. Rachel negó con la cabeza. No, ella soportó esto. Él levantó la vista. ¿Qué diferencia hay? Toda la diferencia. Isabela no se levantó una mañana buscando una excusa para irse. Su hija le dio 99 oportunidades para recordar que era su padre. Isabela esperó hasta que la niña ya no tuvo nada más que perdonarle. Alexander apartó la mirada. Rachel abrió su bolso por segunda vez y sacó una caja plana de madera pulida. Kimberly me pidió que le devolviera esto. La dejó encima de los documentos. Alexander no la tocó de inmediato. ¿Qué es? Ábrala. Cuando levantó la tapa, encontró decenas de pedacitos verdes. Eran restos de los cupones que Kimi había roto durante 2 años. No era una colección ordenada. Algunos eran fragmentos diminutos. Otros conservaban una palabra, una esquina, un número. Rachel me había ayudado a guardarlos porque sin darme cuenta yo había recogido muchos del suelo después de que Kimi se encerraba a llorar. Alexander tomó uno. En el reverso había una fecha. Era el cupón de su 5º cumpleaños cuando él había aparecido 10 minutos y luego se había ido porque Pearl necesitaba medicina para la tos. Tomó otro. Nochebuena. Había prometido disfrazarse de Santa para Kimi, pero terminó en una ceremonia de encendido de luces con Charlotte. Otro. El recital de ballet. Kimi había bailado mirando durante toda la presentación una silla vacía en la primera fila. Alexander dejó caer el pedazo dentro de la caja. Arriba de todos los fragmentos había un cupón verde completo. El último, el que Kimi había lanzado por la ventana del auto después de la reunión escolar. Rachel lo había encontrado cerca de la salida de la escuela cuando regresó a buscar un documento antes de llevarnos al aeródromo. La esquina estaba sucia por el pavimento, pero seguía entero. En el reverso, Kimi había escrito con su letra cuidadosa: Tío Alex, ya no tienes que fingir. Alexander se quedó mirando esas palabras. Ella escribió esto. Sí, quiero hablar con ella. Rachel no respondió. Alexander se levantó tan rápido que la silla golpeó la pared. Rachel, por favor, solo una llamada. 30 segundos. Déjeme escuchar su voz. No le daré lo que quiera.
No quiero nada de usted. Renunciaré a la empresa. Haré una conferencia de prensa hoy mismo. Diré delante de todo el mundo que Kimberly Morrison es mi única hija. Puedo corregirlo. Rachel cerró su bolso con un clic seco. No puede corregir lo que hizo en ese salón. Alexander se quedó inmóvil. Cuando Kimmy reunió valor para señalarlo delante de todos y decir que usted era su padre, usted preguntó de quién era esa niña. Él abrió la boca, pero Rachel siguió. Luego le ordenó disculparse con la hija de otra mujer. La negó en público para proteger a Pearl y a Charlotte de una sospecha incómoda. Yo estaba tratando de evitar un escándalo. Lo evitó para ellas a costa de su propia hija. Alexander apretó el cupón entre los dedos. No sabía que Isabela se iría. Ese es precisamente el problema. Siempre creyó que podía hacer cualquier cosa porque ellas seguirían ahí. Rachel se puso de pie. Para Kimberly, su padre murió en ese salón. Alexander bajó la cabeza. Por primera vez desde que empezó a buscarnos, no preguntó dónde estábamos. Tal vez porque en ese momento entendió que encontrar una dirección no significaba recuperar una familia. A miles de kilómetros de esa oficina, Kimmy y yo aprendíamos a vivir en una casa donde nadie tenía que esconderse. Nos instalamos en Edimburgo, en una casa georgiana de piedra cerca de Dean Village. La lluvia golpeaba las ventanas con una paciencia constante. Las calles olían a piedra mojada y madera, y por las mañanas las campanas de una iglesia se escuchaban a lo lejos. El primer día que entramos, Kimmy caminó por cada habitación sin tocar nada. «¿Esta casa es nuestra?», me preguntó. «Sí, de verdad nuestra». «De verdad», miró la puerta principal. «Y nadie nos va a pedir que nos escondamos si viene alguien». Me agaché frente a ella. «Nadie». Kimmy asintió, pero tardó semanas en creerlo. Durante los primeros 2 meses tuvo pesadillas. No eran pesadillas ruidosas. Eso habría sido más fácil. Se despertaba en medio de la noche y se sentaba en la cama con el cuerpo completamente rígido mirando la puerta. La primera vez la encontré así. Pensé que no me había oído entrar. Kimmy giró la cabeza. ¿Hice ruido? La pregunta me partió. No importa si hiciste ruido. Pero estaba dormida. Tampoco importa. Me senté a su lado. En esta casa puedes hacer ruido, puedes llorar, puedes reírte, puedes llamarme si tienes miedo. No tienes que portarte bien para que alguien se quede. Ella me observó durante varios segundos. Aunque sea de noche, aunque sean las 3 de la mañana, aunque estés cansada, aunque esté cansada. La cargué y la llevé a la mecedora junto al ventanal. La envolví en una manta de lana y la mecí mientras la lluvia corría por el cristal. ¿Estás segura aquí?, le repetí. Esta es nuestra casa. No sé en qué momento empezó a creerme, pero sucedió poco a poco. Primero dejó de pedir permiso para encender la televisión. Después dejó de bajar la voz cada vez que alguien llamaba a la puerta. Luego empezó a cantar mientras se bañaba. La primera vez que la escuché reír a carcajadas desde su cuarto, tuve que cerrar los ojos y apoyarme contra la pared del pasillo. No porque estuviera triste, porque no recordaba la última vez que la había oído reír sin comprobar primero si Alexander estaba cerca. En primavera, la inscribí en una escuela primaria cerca de un parque. La noche anterior al primer día, Kimmy dejó el uniforme perfectamente doblado sobre una silla. «Mamá». «Sí, aquí los niños saben quién es el tío Alex, ¿no? Y Pearl tampoco. Entonces no tengo que explicar nada. No tienes que explicar nada que no quieras». Se quedó pensando. «Puedo decir que vivo contigo». «Claro. Nada más contigo. Nada más conmigo». Sonrió. A la mañana siguiente caminamos juntas hasta la reja de hierro de la escuela. Yo estaba mucho más nerviosa que ella. Después de lo que había ocurrido en su antiguo salón, una parte de mí esperaba que cualquier mirada pudiera herirla. Kimmy se acomodó la mochila. «Mamá, ya puedes irte». «¿Segura?» «Sí». Dio 2 pasos y regresó corriendo. Me abrazó fuerte. «Pero ven por mí siempre». Entonces sí entro. Pasé todo el día mirando el reloj. Cuando sonó la campana de salida, estaba junto a la reja antes de que apareciera el primer niño. Kimmy salió de la mano de una niña pelirroja con botas amarillas. Las dos saltaban charcos y se reían de algo que no alcancé a escuchar. Cuando me vio, Kimmy soltó la mano de su amiga. «Mamá». Corrió hacia mí con la mochila rebotándole en la espalda. La voz le salió fuerte, clara, sin miedo.
Me abrazó por la cintura y empezó a hablar tan rápido que casi no podía seguirla. Tengo una amiga, se llama May. Le gustan los conejos y sabe hacer una trenza de 4 partes. Y la maestra dijo que mi dibujo estaba bonito. Y mañana podemos llevar una fruta para compartir. Respira, le dije riendo. Y mira. Sacó del bolsillo una hoja arrugada. Era una acuarela de una casa de piedra con un árbol enorme en el jardín. Debajo del árbol había 2 figuras, una mujer y una niña tomadas de la mano, las dos con sonrisas torcidas y demasiado grandes. En la esquina superior, con pintura morada, había escrito: Nuestra familia de verdad. Me quedé mirando el dibujo. Kimmy perdió un poco la sonrisa. Está feo. Me arrodillé sobre el pavimento mojado y la abracé. Es el dibujo más bonito que he visto en mi vida. Hundí la cara en su bufanda para que no me viera llorar. Por primera vez en 6 años, ninguna de las dos tenía miedo de llegar a casa. Mientras nuestra vida empezaba a echar raíces, la de Alexander se desarmaba. No fue porque yo hiciera nada. No publiqué nuestra historia. No llamé a sus socios. No busqué venganza. No necesitaba hacerlo. La reunión escolar había tenido demasiados testigos. Uno de los padres había grabado parte de la discusión. En el video se veía a Kimmy señalando a Alexander. Se escuchaba a mi hija decir que él era su padre, y después se escuchaba con claridad la respuesta de Alexander, preguntando de quién era esa niña, y ordenándole que se disculpara con Pearl. El video apareció primero en grupos pequeños, después llegó a redes sociales. En pocas semanas, la ciudad entera conocía la escena que él había intentado ocultar. La reacción fue brutal. Alexander había construido su reputación sobre disciplina, estabilidad y apellido. Para la gente que se movía en sus círculos, negar públicamente a su hija biológica para proteger a su primer amor no parecía un error doméstico, parecía cobardía. Algunos socios comerciales empezaron a tomar distancia, otros pidieron explicaciones. Inversionistas antiguos, familias que valoraban la imagen de legado y continuidad, retiraron capital de proyectos de Morrison Holdings. No fue una caída instantánea, fue peor, fue lenta. Cada semana desaparecía una invitación, cada mes se congelaba una negociación, cada reunión del consejo comenzaba con una pregunta que Alexander no quería responder. Y en medio de todo eso, Charlotte interpretó mi ausencia de la manera más equivocada posible. Pensó que había ganado. Como yo ya no estaba y Alexander no tenía a quien esconder, Charlotte empezó a comportarse como si la casa Morrison le perteneciera. Llevó sus cosas a la villa sin pedir permiso. Cambió vajillas. Reorganizó habitaciones. Despidió a una empleada porque seguía llamando señora Morrison a mi nombre cuando hablaba de mí, y decidió que el cuarto de Kimmy sería para Pearl. Una noche, después de 16 horas de reuniones desastrosas, Alexander regresó a la casa oliendo a whisky y cansancio. Encontró a Charlotte en el comedor con una copa de vino y varios catálogos de bodas abiertos sobre la mesa. Pearl corría por el pasillo lanzando juguetes contra la pared mientras gritaba a la empleada doméstica. Charlotte se levantó sonriendo. Alexander, cariño, justo quería hablar contigo. Él dejó las llaves sobre una mesa. ¿De qué? Charlotte le rodeó el cuello con los brazos. Vino el decorador. Creo que deberíamos pintar de lavanda el antiguo cuarto de Kimberly. Pearl necesita un vestidor más grande para los vestidos de sus concursos. Alexander no respondió. Charlotte continuó sin notar el cambio en su cara. Y también tenemos que hablar del fideicomiso de Pearl. 20% de la filial minorista sería razonable. Si vamos a formalizar lo nuestro, quiero que ella esté protegida. Alexander le quitó los brazos de encima. Sal de mi casa. Charlotte se quedó quieta. ¿Qué? Recoge tus cosas. Toma a tu hija y sal de mi casa. Ella soltó una risa nerviosa. Estás agotado. Mañana hablamos. No, Alexander. Ahora. La dulzura desapareció de la cara de Charlotte. Perdiste la cabeza. Yo desperdicié mi juventud esperándote. Pearl te llama papá. Tú prometiste cuidarnos. Alexander la miró con una calma que, según uno de los empleados que después declaró en el proceso, daba más miedo que un grito. Pearl no es mi hija. Charlotte dejó de respirar. Alexander metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un informe médico doblado. Me hice una prueba de paternidad hace 3 días. Le lanzó los papeles. Las hojas cayeron sobre el piso. Charlotte miró el resultado y la cara se le vació. ¿Puedo explicarlo? Hazlo.
No es lo que parece. El resultado dice que no existe relación biológica. ¿Qué parte no es lo que parece? Charlotte retrocedió. Yo estaba sola. Tú habías elegido a Isabela. Yo no usé su nombre. Alexander, escucha. ¿Quién es el padre? Charlotte apretó los labios. Él ya lo sabía. El administrador del fondo de Singapur, dijo. El que quebró. Ella no contestó. ¿Sabías que Pearl era de él? Alexander, volviste porque necesitabas a alguien que pagara tu vida. Eso no es cierto. Las escuelas privadas, los tutores, los viajes, la ropa, los médicos, la casa, cada palabra salió más baja que la anterior. Alexander miró alrededor. El comedor enorme, los catálogos, las cajas de Charlotte, los juguetes de Pearl tirados en el pasillo, y entonces dijo la frase que por lo que me contaron lo terminó de romper a él mismo. Entregué a mi propia hija por una mentira. Charlotte intentó cambiar de estrategia. Lloró, después lo acusó. Luego gritó que yo lo había manipulado. Le lanzó una copa contra la pared. Alexander no reaccionó. Llamó al equipo de seguridad de la propiedad. Saquen a la señora Clark y a su hija. Charlotte abrió los ojos. No puedes hacerme esto. Ya lo hice. Los guardias empacaron sus maletas de diseñador en bolsas y las acompañaron hasta la salida bajo la lluvia. P. lloraba. Charlotte gritaba amenazas desde la entrada. Alexander no salió a mirarlas. Subió al cuarto vacío de Kimi. Se sentó en el suelo. Puso el frasco de cristal sin cupones sobre sus piernas y se quedó ahí toda la noche. A la mañana siguiente, uno de los empleados lo encontró exactamente en el mismo sitio, abrazando el frasco contra el pecho. 2 años pasaron. El tiempo no se detuvo por el arrepentimiento de Alexander y tampoco se detuvo por nosotras. Kimi cumplió 8. Creció varios centímetros. Su pelo, que antes yo trenzaba con tanta fuerza para que se viera impecable, empezó a caerle en ondas suaves sobre los hombros, porque decidió que ya no quería llevarlo siempre recogido. Aprendió a tocar el violonchelo. Se enamoró de los sesones de vainilla con crema. Adoptó algunas palabras y una musicalidad escocesa que aparecía sin que ella se diera cuenta, y que a mí me hacía sonreír. Ya no dormía mirando la puerta, ya no preguntaba quién podía visitarnos, ya no se quedaba en silencio cuando algo le dolía. Si estaba enojada, lo decía. Si tenía miedo, venía a buscarme. Si quería algo, preguntaba sin ofrecer nada a cambio. Nunca volvió a fabricar cupones de perdón. Yo también reconstruí una parte de mí que había dejado abandonada antes de casarme. Con el fideicomiso ya bajo mi control y sin necesidad de depender de Morrison Holdings, reabrí mi estudio de diseño. Elegí un local pequeño cerca de la Royal Mill y volví a trabajar en lo que había hecho antes de convertirme para Alexander en una mujer sin historia propia. Nos especializamos en restauración histórica. Pasaba horas revisando planos antiguos, fachadas, madera, piedra y estructuras que habían sobrevivido generaciones porque alguien había decidido repararlas en vez de reemplazarlas. A veces me hacía gracia la ironía. Yo me ganaba la vida restaurando edificios, pero había aprendido que no todo debía restaurarse. Algunas cosas, cuando se rompen de determinada manera, no se reconstruyen, se dejan atrás. Una tarde de mayo, el pasado finalmente encontró una calle lo bastante estrecha para cruzarse con nosotras. Había ido a recoger a Kimi después de su ensayo de orquesta. Era una tarde cálida. Esperaba cerca del arco de piedra del jardín de la escuela mientras hablaba con la madre de un compañero. Entonces sentí algo. No fue intuición mágica. Fue esa sensación física de que alguien lleva demasiado tiempo mirándote. Giré la cabeza. Al otro lado de la calle, medio oculto, detrás de un viejo sicómoro, había un hombre. Llevaba un abrigo oscuro demasiado grande para su cuerpo. Tenía la cara demacrada, las mejillas hundidas y canas en las sienes. Durante 3 segundos no lo reconocí. Luego vi sus ojos. Alexander no se parecía al hombre que yo había dejado. El Alexander que conocí siempre había sido impecable. Zapatos brillantes, trajes perfectamente ajustados, cabello sin un mechón fuera de lugar, una presencia que hacía que la gente se apartara antes de que él pidiera espacio. El hombre detrás del árbol parecía haber envejecido 10 años en 2. Tenía las manos metidas en los bolsillos, pero aún así se notaba que le temblaban. Miraba la reja. No a mí, la reja. Supe a quién estaba esperando. Me despedí de la otra madre sin darle explicaciones, y avancé unos pasos. No corrí hacia Alexander, no grité.
No tenía intención de montar una escena delante de Kimmy. Solo me coloqué en un punto desde el cual pudiera interceptarlo si intentaba acercarse demasiado. Entonces sonó la campana. Las puertas se abrieron. Los niños empezaron a salir al patio. Alexander dio un paso hacia adelante, luego otro. Buscaba cada cara con una desesperación que resultaba casi dolorosa de mirar. Y entonces apareció Kimmy. Llevaba el estuche del violonchelo a la espalda y caminaba entre dos compañeras riéndose. Vestía el blazer verde oscuro de la escuela con el escudo bordado y tenía las mejillas encendidas por el calor. Alexander se quedó inmóvil. Literalmente dejó de moverse. Su boca se abrió. De su garganta salió un sonido pequeño y roto. Kimmy. Ella no lo oyó. Alexander salió de detrás del árbol. Kimmy, esta vez más fuerte. Cruzó la calle casi corriendo. Un taxi tocó la bocina y tuvo que frenar. Alexander ni siquiera volteó. Yo avancé de inmediato. Kimmy acababa de pasar la reja cuando él llegó a la acera. Kimmy. Ella se detuvo. Alexander cayó de rodillas frente a la entrada de la escuela. No se arrodilló con elegancia. Cayó. Las rodillas golpearon la piedra húmeda. Algunos padres dejaron de hablar. Una maestra se acercó desde el patio. Alexander levantó la cara. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Kimmy. Mi amor. Soy yo. Papá te encontró. El patio quedó en silencio. Yo me puse entre él y mi hija. No des un paso más. Alexander me miró por primera vez. Por un segundo vi en su cara al hombre que había conocido. Esa costumbre de esperar que el mundo obedeciera desapareció enseguida. Isabela, no, solo quiero hablar con ella. Habla desde ahí, por favor. Yo no respondí. Miré a Kimmy. Esperaba encontrar miedo. Esperaba que buscara mi mano. Esperaba tal vez que regresara por un instante. La niña de 6 años que se encogía cada vez que Alexander levantaba la voz. No ocurrió. Kimmy estaba quieta detrás de mí. No lloraba, no temblaba, no parecía confundida. Solo miraban a Alexander como se mira a un adulto desconocido que está comportándose de una manera extraña. Alexander también lo vio, y creo que eso le dolió más que cualquier grito. Metió una mano en el abrigo. Yo tensé el cuerpo, pero lo que sacó fue una caja cubierta de terciopelo. La abrió. Dentro había cientos de papeles verdes cortados a mano. Cupones nuevos, perfectos, ridículos. Mira, dijo Alexander con la voz rota. Mira, Kimmy, los hice para ti. Kimmy bajó los ojos hacia la caja. Alexander empezó a sacar los papeles. Hay 1000. Puedo hacer 10. Cerraro. Los que quieras. Puedes romperlos todos. 1 por cada vez que te fallé. 1 por cada cumpleaños. 1 por cada reunión. 1 por cada vez que la voz se le quebró. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Puedes poner las reglas. Dime qué tengo que hacer. Kimmy no respondió. Alexander continuó atropellándose. Vendo la empresa. Me mudo aquí. Compro una casa en esta calle. No vuelvo a ver a Charlotte. No vuelvo a irme. Voy a cada concierto, cada cumpleaños, cada reunión de padres. Puedes llamarme papá delante de quien quieras. Voy a decirle al mundo entero que eres mi hija. Sacó un puñado de cupones y se los ofreció. Solo dame una oportunidad. Kimmy miró los papeles. Después me miró a mí. Tengo que agarrarlos. No. Volvió a mirar a Alexander. Él intentó sonreír. Fue una sonrisa desesperada. Son tuyos, mi amor. Kim inclinó un poco la cabeza. Señor, no debería desperdiciar papel. Alexander dejó de respirar. Los dedos se le cerraron alrededor de los cupones. Señor Kimmy asintió con educación. Sí, Kimmy, no soy yo. Ella no dijo nada. Alexander se golpeó el pecho con una mano. Soy papá. Kimmy lo observó. Mi papá murió cuando yo tenía 6 años. La cara de Alexander se descompuso. Kimmy siguió hablando con la misma voz tranquila, y el tío Alex se fue a su casa a cuidar a Pearl. Nadie alrededor se movió. Yo tampoco. Kimmy estiró la mano. No hacia Alexander, hacia mí. Entrelazó sus dedos con los míos. Luego levantó la cara y me sonrió con esa expresión abierta que había recuperado en Escocia. Mamá, ¿podemos comprar helado de camino a casa? El profesor MacLeod dijo que hoy toqué muy bien mi parte. La escena entera se redujo para mí a esa frase. No a Alexander de rodillas,
No a los padres mirando, no a la caja de cupones, a mi hija hablando de música y helado, de su vida. Claro que sí, mi amor. Kimmy dio un paso para irse. Alexander lanzó una última palabra. Espera. Ella se detuvo por educación, no por necesidad. Alexander apretaba la caja contra el pecho. De verdad, no hay nada que pueda hacer. Kimmy pensó unos segundos. Yo no intervine. Finalmente respondió. Puede dejar de hacer promesas que llegan tarde. Alexander bajó la cabeza. Kimmy tiró suavemente de mi mano. Nos fuimos. No miré hacia atrás de inmediato. No sentía triunfo. No sentía ganas de decirle que se lo había buscado. No necesitaba recordarle cada noche en la que Kimmy esperó una puerta que no se abrió. No necesitaba decirle que Pearl nunca había sido su hija. No necesitaba decirle que había destruido su familia para proteger una mentira. Él ya lo sabía. Y odiarlo habría significado seguir dándole un lugar dentro de mí. Yo no quería un lugar para Alexander. Quería espacio para nosotras. Caminamos hasta el auto. Kimmy hablaba de una parte complicada de la pieza que había tocado esa tarde. Yo la escuchaba detrás de nosotras. Alexander seguía arrodillado frente a la reja de la escuela. Cuando llegamos al coche, Kimmy abrió la puerta trasera para guardar el violonchelo. Entonces se detuvo. «Mamá, ¿qué pasa?» Dije algo malo. Miré hacia la escuela. Alexander era apenas una figura oscura entre la gente. No es que estaba llorando. Me agaché frente a ella. Que alguien llore no significa que tú tengas que darle lo que quiere. Kimmy pensó. Aunque esté triste. Aunque esté triste. Ah. Miró otra vez hacia la reja. Después cerró la puerta del auto. Entonces quiero helado de fresa. Sonreí. Pensé que querías chocolate. Cambié de opinión. Eso también puedes hacerlo. Se rió y subió al asiento. Mientras conducía, me contó que May había desafinado 2 veces y que el profesor fingió no darse cuenta. Me explicó una discusión absurda sobre qué sabor de helado era mejor. Me preguntó si el sábado podíamos ir a una librería. No volvió a mencionar a Alexander. Yo tampoco. Kimmy pidió fresa y 5 minutos después quiso probar el mío. Caminamos por una calle de piedra bajo el sol compartiendo cucharadas mientras ella hablaba del próximo ensayo. No había fuegos artificiales, no había pantallas gigantes, no había regalos imposibles, no había un hombre prometiendo que algún día nos reconocería. Solo estaba mi hija con una mancha de helado en la nariz, riéndose porque yo no se la había señalado, y era suficiente. Muy lejos de nosotras, frente a la reja de aquella escuela, Alexander Morrison seguía sosteniendo la caja de terciopelo contra el pecho. El viento levantó uno de los cupones verdes y lo arrastró por la calle. Luego otro y otro. Él no intentó recogerlos. Por primera vez entendió que no importaba cuántos fabricara. Kimmy ya no estaba contando, nosotras tampoco. Seguimos caminando y detrás de nosotras, el poderoso e intocable Alexander Morrison permaneció de rodillas sobre la piedra, abrazando 1000 cupones inútiles y llorando como un niño roto, cuyos ruegos nunca volverían a ser respondidos.